Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Erika Merino. El día de hoy voy a realizar la exposición de la capacitación en lectoescritura que he preparado. Como primer punto vamos a observar la matriz FODA que se elaboró para desarrollar este proyecto. En esta matriz destacamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puede presentar este proyecto. Después se elaboró un árbol de problemas, en el cual destacamos las causas y consecuencias que puede desarrollar este proyecto. Como siguiente punto, se elaboró un árbol de objetivos. Luego de ello, elaboramos un marco metodológico, en el cual destacamos objetivos que va a ser utilizada en esta capacitación y los beneficiarios de la misma. Como siguiente punto, se elaboró una propuesta de capacitación con un tema, objetivos, recursos que va a desarrollar esta capacitación. Primero, tengamos en cuenta que este curso va a describir de forma detallada las diferentes metodologías que se pueden utilizar para implementar la enseñanza del proceso de lectoescritura, es decir, la enseñanza para leer y escribir. Como siguiente punto se va a describir las ventajas y desventajas del uso de un método u otro. Y para finalizar, queremos ayudar a contribuir con la estimulación, seguimiento y mejora de la adquisición del proceso de lectoescritura en los estudiantes. He elaborado primero la definición sobre lectoescritura. Debemos como docentes comprender que la lectura y la escritura son procesos que van de la mano, se enseñan simultáneamente. ¿Cómo? Basándonos siempre en los principios metodológicos de la etapa evolutiva de los niños y las niñas, ya que ellos son los protagonistas activos de la construcción de este aprendizaje. También se ha elaborado la clasificación general de los métodos que son utilizados para la enseñanza de este proceso. Como primer punto, he desarrollado los métodos sintéticos, en los cuales se encuentran los métodos tradicionales, literales como alfabético y fonético, el método silábico y también unos nuevos métodos como el método Montessori, el método Ludiletras y el método Glyphing. También dentro de estos métodos existen otros como el método analítico, que parte de la unidad con sentido. Dentro de este grupo se encuentra el método global. También se le ha tomado al constructivismo como un método de enseñanza para el proceso de lectoescritura y por último los métodos mixtos. Vamos a observar. El método sintético o método tradicional son los más utilizados por los docentes. La mayor desventaja de este método es su falta de fundamentación didáctica y psicológica, obligando al alumno a trabajar de manera mecánica y sin sentido. En cambio, el método fonético tiene una ventaja, ya que es un poco más lógico y un poco más gradual y accesible para el estudiante, ya que se basa en los sonidos y él en sus primeras etapas de vida lo que hace es emitir sonidos y a través de esa experiencia lo va adquiriendo sin mayor dificultad. Pero también existen desventajas como el desinterés de los estudiantes o también se presenta confusión en la hora de escribir, ya que no asocian bien los sonidos y pueden haber errores ortográficos como la omisión o sustitución de fonemas en el momento de la escritura. También otro método utilizado es el método silábico. Parte del método alfabético y fonético. Se considera una evolución de los dos. Primero, se aprenden las vocales y simultáneamente se va asociando las vocales con el sonido de la sílaba, en este caso del fonema, para poder emitir sílabas. Primero los docentes enseñan las 5 vocales y luego el sonido del fonema para asociarlo y formarlo. Este tiene
una ventaja porque es un método lógico y fácil de aplicar, pero la dificultad se radica cuando la sílaba es aislada, pierde su significado, el estudiante presenta confusiones, presenta omisiones, presenta sustituciones de fonemas y el problema más grave que es el silabeo cuando el estudiante lee. Aquí podemos observar unos ejemplos que utiliza el método silábico para su enseñanza, como son las cartillas y también la forma de agrupar palabras a través de sílabas. Otro método también que se está utilizando es el método de Ludiletras. Es un método que tiene es un método que se basa en las inteligencias múltiples. Este método radica en la utilización corporal para formar las letras. También este método radica en que el docente tiene que presentar cartillas con la imagen para que el estudiante pueda leerlo. Un ejemplo, presento una cartilla con yogur y le digo, ¿qué es esto? Y el estudiante va leyendo de forma simultánea la imagen, más no la palabra. El método Glyphing es un método innovador desarrollado por especialistas de manera sintética y lúdica. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades lectoras en niños que presenten dificultades. Este método se basa en la utilización de TICS, ya que es una plataforma en la cual el estudiante puede acceder, puede leer y también desarrollar otra habilidad como la habilidad de comprensión lectora. Este método es utilizado por estudiantes con dificultades en la lectura dentro de la escuela y también se lo puede utilizar en casa. Como siguiente punto tenemos el método Montessori. En este método Montessori es fonético-sensorial. Montessori utiliza mucho los recursos didácticos que se pueden llevar y tener en casa. Su método se basa en la imagen, en lo visual, en lo táctil, trabaja todo con los sentidos. Aquí podemos utilizar y observar que Montessori utiliza diferentes materiales que se tienen en casa para la formulación de palabras. En este ejemplo podemos observar que ella primero pone el objeto para que el estudiante vea, por ejemplo, un palo. Después, con letras le pide que forme la palabra y por último, el estudiante tiene que replicar la palabra. El ejercicio se desarrolla en 3 etapas, un ejercicio preparatorio sobre todo lo que tiene que ver brazos y expresión corporal. Después viene la imagen visual y táctil. El niño tiene que topar las letras para poderlas escribir y por último el periodo de construcción y reconstrucción de palabras. Primero el estudiante vivencia con sus sentidos y luego construye las palabras de acuerdo a su experiencia sensorial. Como siguiente punto tenemos los métodos analíticos, son aquellos que parten con un sentido. En este caso vamos a hablar del método global. Primero, este método se basa en poner al estudiante la imagen y formular en su cabeza la oración, la frase, el enunciado. Aquí podemos observar unos ejemplos. Dice, papá corre. Aquí tenemos mamá recorta, mamá canta. Entonces, con el estudiante tenemos que leer lo que es la frase, las palabras, mas no vamos en unidades básicas, no, vamos directo a lo concreto. El constructivismo es un método, no un recetario. Significa que construye y atribuye al personal conocimiento en un proceso mental del individuo que obtiene información e interactúa con el entorno. En este caso, el protagonista es el estudiante y él es el propio dueño de su aprendizaje. Le da importancia a la enseñanza del aprendizaje del estudiante. A través de sus experiencias, de sus vivencias, el estudiante va construyendo su aprendizaje en el cual se desarrolla.
El maestro simplemente pasa a ser un mediador, un guiador del estudiante. Y por último tenemos los métodos mixtos, que son la unión de varios métodos. Se los escoge por varias asimilaciones para crear uno propio. Por ejemplo, anteriormente yo hablé del silábico. El silábico se compone del alfabético y del fonético. En este caso, el global también es una fusión del silábico con el alfabético. Podemos utilizarlos de diferentes maneras, viendo las ventajas y desventajas de otros. Si este me funciona, por ejemplo, con este grupo, lo utilizaré, pero si no me funciona con otro grupo, yo tendré que buscar otros medios, otras estrategias para yo poder acceder y llegar con el conocimiento hacia los estudiantes. Debemos tener en cuenta que para el buen aprendizaje de la lectoescritura es importante que cada docente se preocupe del desarrollo mental del niño para facilitarle su descubrimiento personal hacia la lectura. También como docentes debemos ofrecerles un orden creciente de dificultades que estimulen sus habilidades, sus capacidades. La adquisición también de una buena psicomotricidad fina. ¿Para qué? Para que el estudiante en el momento de escribir no tenga problemas y provocar en el niño sensaciones, emociones de aprender haciendo, permitirle usar todos sus sentidos para que él goce de un buen aprendizaje. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.